Ahora vamos a hablar sobre los lápices utilizados en el dibujo arquitectónico, los cuales son estos. Podemos encontrar de varias marcas, de varios precios, no importa tanto eso, lo que importa es saber cómo funcionan, y eso es que van de los lápices más duros a los más suaves. Los más duros se identifican con la letra H, por ejemplo este es el más duro de los que tenemos en este paquete, es el 9H, y los más duros sirven para hacer los trazos iniciales, que no se marcan tanto en el papel, como vamos a ver más adelante. Y los lápices suaves, por ejemplo estos, los B, son los que sirven para dar ciertas calidades o ciertos efectos, y son los que se marcan más fácilmente en el papel. De hecho aquí, por ejemplo, estos lápices tienen aquí en la parte de abajo las tonalidades que son con las que se ven en el papel. Entonces vamos a probarlos para que se entienda más lo que se quiere decir. Por ejemplo, aquí tenemos este 9H, ...8H. Es muy importante que los H's no los remarquemos tanto, porque si los queremos borrar, como son lápices duros, pueden marcar el papel. Entonces, aunque lo borramos, el papel se queda como con esa pequeña hendidura. 6H. 5H. 4H. 3H. 2H. Y luego llegamos al H. Después del H tenemos el intermedio entre el H y el HB, que sería un F. Luego tenemos el HB, el B, y pues vamos pasando adelante. 2B. De este, por ejemplo, este paquete tiene varios lápices del H, varios del 2B, pero si su paquete que compren no los tiene todos, no pasa nada. Lo importante es que sí tengan algunos H y algunos B para poder trabajar en sus dibujos. 5B, 6B, 7B, 8. Entonces vamos del lápiz más suave, que con la misma fuerza se nota muchísimo más, que el lápiz que es el más duro, que sería el 9H. Y pues por ejemplo, el HB sería el intermedio. Ahora vamos a explicar las formas correctas de borrar en una lámina, sobre todo las de geometría, que implican muchos detalles y normalmente tenemos que borrar ciertas cosas. Generalmente pues usamos alguna goma así para detalles muy grandes, pero generalmente utilizamos también borradores de este tipo, que sirven para borrar ciertas partes, pero también existen otros como estos, que son un poquito más duros, son como un lápiz y traen una brocheta incluida para no manchar nuestro dibujo. Y también podemos utilizar lo que son las calaveras, que estas aquí tienen varias aberturas, entonces con estas podemos colocarlas para definir
qué es lo que queremos borrar y en forma de qué lo queremos borrar. Y con eso podemos borrar mejor. También es muy importante que nunca limpiemos con la mano, porque generalmente tendemos a hacer eso y eso nos va a ensuciar esta parte, o por ejemplo en los zurdos se van a ensuciar de aquí. Y después, como es una mano que van a estar apoyando en el dibujo, van a seguir manchando. Entonces lo que pueden hacer es poner un papel abajo y con eso ir dibujando. Y a la hora de borrar, nunca hacer este movimiento con la mano, sino apoyarse de una brocha, un cepillito pues, más grande que este, y con ese remover los restos de goma que quedan, pero nunca deslizar nuestra mano sobre el papel. De manera más o menos similar a los tipos de lápices que tenemos, podremos encontrar estilógrafos, que son como una especie de plumones, pero que son más delgados, son como si fueran plumas. Y la ventaja que tienen estos es que son muy útiles a la hora de hacer planos o dibujo técnico, pero hay que saber utilizarlos o hay que saber combinarlos para lograr los tipos de calidades adecuados. Por ejemplo, este es uno más grueso, es de punta más o menos como un plumoncito. Y hay otros que ya son de diferentes puntos, por ejemplo este es 0.8. Luego tenemos un 0.5, por ejemplo. El 0.3. Cero dos. El 0.1. El 0.05, que es más delgado todavía. Y con esto podemos dar diferentes calidades a nuestros dibujos. También hay otros, por ejemplo estos, son tipo pincel. Pueden servir a lo mejor para un título, para rotular. Es dependiendo de cada quien, lo que quiera utilizar. Ahora vamos a explicar el uso, o bueno, solo dar una pequeña introducción al uso de los plumones. Para eso podemos tener diferentes tipos de papeles, por ejemplo el marquilla, que es el más utilizado, o por ejemplo este otro, que es un papel con una cierta textura, vienen en bloques. Por ejemplo, si usamos este, arrancamos una hoja para que no se nos marque el resto del bloc. Y vamos a proceder a explicar los diferentes plumones que podemos utilizar. En la arquitectura, sobre todo en el dibujo de perspectivas, se utilizan mucho los plumones Charpak, que son de diferentes colores, diferentes tonos, y con ellos podemos conseguir imágenes muy buenas, perspectivas muy interesantes. También podemos tener otro tipo de plumones, por ejemplo estos Prismacolor, que estos vienen solo en tonalidades de negros y grises. Entonces vamos a mostrarlos. Por ejemplo, algunos tienen diferentes puntas, por ejemplo este tiene una punta algo fina, o tiene la punta más común, que es esta punta como cincelada. Y aquí tenemos ciertas variaciones de
ya tonos de grises. Por ejemplo este. Podemos tener una hoja o una parte específica donde, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es gris al 80%. Entonces le ponemos para saber qué tipo de plumones. Entonces, bueno, voy a utilizar la otra punta. Gris al 80%. Y este era gris al 10%. Para así hacernos una idea de todos los plumones que tenemos y cómo es que pintan en cierto tipo de papel. Por ejemplo, podemos tener muestras en este papel, muestras en papel opalina, en papel marquilla. Este es, creo que este es negro al 100%, sí. Negro. Y podemos tener diferentes tipos. Este dice gris al 20%. Y podemos hacer lo mismo con los Charpak para saber con qué colores contamos. Por ejemplo, y este es el oliva. O, por ejemplo, no sé, este. Y este es el azul verde. Y así podemos ir utilizando diferentes plumones para lo que necesitemos en nuestros dibujos de perspectivas. También puede ser el caso en que necesitemos usar un plumón de este tipo, por ejemplo cuando tenemos una colindancia o necesitamos una calidad más fuerte que no la podemos hacer solo con un estirógrafo del tipo grueso, por ser una línea más ancha. Y generalmente utilizamos la escuadra para apoyarnos. Voy a voltear el papel para que se vea más claro. Entonces, a veces que utilizamos el plumón, la escuadra se mancha del canto. Entonces lo que podemos hacer para que la escuadra no se nos manche es ponerle masking tape en esta parte. Entonces tomamos nuestro masking tape y se lo ponemos a nuestra escuadra para que no se nos manche. De esta forma cortamos y ya solo doblamos nuestro masking. De esta manera podemos trabajar sin que nuestra escuadra se esté manchando cuando hacemos trazos con un plumón. Aquí lo que se mancha sería el masking que tenemos puesto.